Muy buenas tardes, chicos. Comenzamos la clase de hoy de matemáticas con la secuencia número uno que se titula Números naturales y orden. Nos ubicamos, si tienen su libro físico, en la página 10 de su libro físico, del libro de contenidos. Este tema abarca lo que es la página 10 y 11. Es un tema súper sencillo y súper corto. Y para explicar la clase de hoy vamos a utilizar del enlace del libro digital. Estoy haciendo con el libro digital el enlace que solamente se puede ver de manera digital, que es el enlace de otra forma para explicar, que venía usando incluso en la pandemia para poder explicar el tema desde otra perspectiva, aprovechando que este año tenemos el televisor también para poderlo proyectar desde acá. Allá en casita pues sí les va a dar lo mismo, será como si estuviera siguiendo una clase virtual común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy? El significado de los números naturales como cardinal y la escritura de un número natural como polinomio aritmético. Eso es lo que veremos en esta explicación. Entonces tenemos aquí los números naturales. Entonces para representar el conjunto de los números naturales usamos la letra N. ¿Qué letra usamos, chicos? N. La N. N mayúscula y N en negrita. ¿Qué quiere decir eso? Que está resaltada, que está más gruesita. Esa es la N mayúscula y negrita, es la que representa los números naturales. Como se pueden dar cuenta acá, los números naturales son todos esos números que arrancan desde el 0 y se van hasta el infinito sin parar. Y los utilizamos para contar cosas, generalmente para contar cosas, pero no es el único uso que tienen los números naturales. Porque también se pueden usar para medir, para localizar, para codificar y para contar, que fue una de las que dije al principio. Entonces, miremos este mapa acá, veamos algunos ejemplos. ¿Cómo se pueden utilizar los números para contar? Entonces, hago clic sobre un país para ver su población. Entonces, por ejemplo, aquí, Colombia. ¿Cuántos creen que va a salir de Colombia? 7 millones habitantes. Habitantes en Colombia. ¿Cuántos? 7.000 millones. 7 millones. Pues 7 millones es lo que hay en Bogotá solamente. Miren, este dato que están viendo acá es un dato del 2018. Ni siquiera está actualizado, este es del 2018. Miren cuántos habitantes hay en Colombia. No, 47 millones 717.320 habitantes. Eso es un censo del año 2018. O sea que al año 2021 ya deben haber por lo menos más de 48 millones. Por lo menos. Entre casi, digo que podrían estar llegando a los 49, incluso hasta 50 millones. Ya estamos cerca de los 50 millones. Entonces, fíjense que en este caso los números naturales los estamos utilizando para contar. ¿Qué estamos contando? ¿Qué estamos contando ahí? La cantidad de personas que hay en un país. Miremos otro país, por ejemplo, este que se llama ¿qué? ¿Este país lo reconoce? Sí, Brasil. Brasil. Vamos a ver cuántos hay en Brasil. ¿Quién se aproxima? Un número que hay en la... Bueno, Sebastián dice que 100 millones. Pérez, uno solo. 50 millones 700. No lo es tan exacto. 50 millones. Isabel. 50 millones. 60 millones, dice Juan Esteban. 1.000 millones. Bueno, vamos a ver. 198.765.014 habitantes. Eso es solamente en Brasil. Vamos para uno pequeñito. ¿Este acá lo reconocen? Sí, Puerto Rico. No. No, Ecuador está aquí. Este es Ecuador. Este es Uruguay. Uruguay. ¿Cuántos creen que hay en Uruguay? Bueno, Alejandra dice que 10 millones. Vamos a ver. Uruguay tiene 3.395.000. Fíjense que Uruguay es chiquitico, miren, 3.395.000, mientras que Colombia tiene 47 millones. Miremos uno medianito, como por ejemplo Argentina. ¿Cuántos creen que tenga Argentina? Juan Esteban. 17, ¿cuánto dice Juan Felipe? 47, Alejandra. Isabel. Están hablando mucho a la vez y aquí me va a quedar puro ruido en la grabación. ¿Por qué hablas sin que te dé la palabra? O sea, de nada me sirve que levante la mano si vas a hablar sin llevarte la palabra. A ver, Isabel. 50 millones. ¿Qué dice Malca? 20 millones. ¿Qué dices? ¿Me recuerdas tu nombre? Qué pena. Juan Felipe. Ah, cierto. Pipe y Juancho. No, pero ¿quién era? Pipe y Juancho. Bueno, entonces, Juancho, ¿qué me dices?
25 millones. Vamos a ver qué dice Argentina. 41.090.764 habitantes. Pero es que Argentina es más grande que Colombia. Sí, ¿eso qué quiere decir? Interesante observación. Argentina sí es más grande que Colombia, pero no necesariamente que un país sea más grande que otro, va a decir que tiene más habitantes. Japón, por ejemplo, que es mucho más chiquitico que inclusive Uruguay, tiene más población que Colombia. Entonces no tiene nada que ver el tamaño. El tamaño sí limita, pero a veces la densidad poblacional, muchos se pegan ahí, entonces no pasa nada. Miremos, por ejemplo, este que está bien pequeñito, que este es uno de las Guyanas francesas, que estos de acá son de la Guyana francesa. Este que está chiquitico, de la Guyana francesa, mire, 260.000 habitantes. Ese de la Guyana francesa, ese tiene casi que menos población que Santander, que todo Santander. Porque Santander tiene como 500.000 habitantes. Y Bucaramanga tiene como 300.000. Creo que tiene más Bucaramanga que ni ellos. Florida Blanca tiene como 50.000, 100.000, algo así. O sea, de Cuesta no estoy seguro. Mire, miremos Venezuela. Venezuela, mire, 29 millones. Bueno, no, porque ahí se nos va la clase solo en eso. Entonces, miremos. Ya entendimos entonces que los números naturales se pueden utilizar para contar. En este caso estamos contando cantidad de habitantes por país. Miremos de qué otra manera pueden usar los números naturales. Espera a ver si aquí... A ver, Juan Felipe, no, pero es que no me queda aquí en la grabación, lo voy a leer yo. El sistema de numeración decimal es posicional. Es decir, cada dígito tiene un valor relativo de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número. Podemos expresar todo número usando potencias de 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que dependiendo de dónde esté el número va a tener un valor. Si están las cifras de las unidades, pues solo vale por unidades. Si están las cifras de las decenas, cada uno ¿cuánto vale? 10 unidades. Si están las cifras de las centenas, 100 unidades. Si están las cifras de los miles, pues 1000. Y en los 10.000, pues 10.000 y así sucesivamente. Cifras las décimas de 1000, luego centésimas de 1000, luego etcétera. ¿Listo? Entonces, quiere decir que cada número, dependiendo de su posición, va a tener un valor diferente. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque con eso nosotros podemos descomponer un número dependiendo de la posición en la que se encuentren. Veamos esto que está aquí. Potencias de 10. Miren esto. Un balón es una unidad. ¿Listo? Un grupo de 10 balones es una decena de balones. Súper fácil, ¿cierto? Un grupo de 10 decenas de balones, ¿qué es? Una centena. Y la centena, mire cómo se puede escribir. Es 10 por 10, porque 10 por 10 es 100. ¿Cómo se puede escribir con potencia? Se puede escribir como 10 a la 2. 10 a la 2. Eso ya no es una centena. No, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Y 1000 no es una centena. Bueno, 20 por 20, ¿no? Tampoco es una centena. 20 por 20 es 400. Se pasa de la centena. Son 4 centenas. Entonces, ¿qué es una centena? Son grupos de 100 unidades. Entonces, en este caso, una centena se puede representar como una potencia de 10 utilizando el 10 a la 2. Entonces, el 2 vendría diciéndome cuántos ceros se colocan después del 1. Si después del 1 hay 2 ceros, pues entonces por eso se coloca 10 a la 2. Si fuera 10 a la 3, querría decir que es 1000. Sigamos mirando, mira el siguiente. Los siguientes, ¿cómo serían? 10 por 10 por 10, que es 1000, y sería 10 a la 3. Si se fijan que el 10 a la 3, el 3, me está señalando la cantidad de ceros que tiene esto. Tiene 3 ceros, entonces la potencia es 3. Miren, 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántos ceros hay acá? 4. ¿Cuánto debe tener el exponente entonces? 4. Dime, Sebastián. Sí, entonces Sebastián está diciendo que es una forma de simplificar el resultado. Claro que sí, porque es más cortico escribir 10 a la 4 que 10.000. Entonces lo estamos comprimiendo, por así decirlo, y ya sé que el 4 significa que después del 1 debo poner 4 ceros. Mire, por ejemplo, 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Serían cuántos ceros? 5 ceros, que es 100.000. Y es lo mismo que escribir 10 a la 5. Y este que es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que son ¿cuántos ceros? 6 ceros. Entonces el exponente tiene que ser un 6, que significa 1.000.000. Entonces 1.000.000, 100.000, 10.000, 1.000 y 100, que fue el que vimos anterior, que era 10 a la 2. Entonces, bueno, acá es para volver a verlo, pues aquí es para volver a empezar.
Pero pasemos al siguiente. Dime, Juan Felipe. No, ya. ¿Ya? Bueno, ¿para qué vimos eso de agrupar en potencias de 10? Porque la agrupación en potencias de 10 me permite descomponer un número en sumas de potencias de 10. Entonces, fíjese, por ejemplo, el 35.436. El 6, como está ubicado en la casilla de las unidades, entonces las unidades no tienen cero. Las unidades no tienen cero, entonces por eso lo multiplico por 10 a la cero, porque no tiene cero, las unidades no tienen cero. Y 10 a la cero es igual a 1. Entonces, 6 por 1, ¿cuánto es? 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. O sea, 10 a la cero es lo mismo que decir 1. Y 6 por 1, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vuelve y me queda el 6 de las unidades, o sea, vamos bien. Miremos el 3 de las centenas. Como el 3 está ubicado en las centenas, entonces lo sumo con el 3 multiplicado por 10 a la... Esa es la, perdón, no la casilla de las centenas, casilla de las decenas. Entonces lo multiplico por 10 a la 1, porque las decenas tienen un solo cero. El 1 seguido un 0, que es un 10, un solo 0, entonces lo multiplico por 10 a la 1. ¿Y 10 a la 1 cuánto es? 10 a la 1. ¿Cuánto es 10 a la 1? 10, el mismo 10. 10 a la 1 es el mismo 10, porque es el 1 con un 0 y ya. Entonces el 10 a la 1 es lo mismo que decir 10. ¿Y 10 multiplicado por 3? 30. ¿Está bien eso? Claro que sí, porque el 3 está ubicado en las decenas y 3 decenas es lo mismo que decir ¿cuánto? 30. 3 decenas, 10 más 10 más 10. 3 decenas es 30, o sea que estamos bien. Si pasamos a la casilla de las de los miles, de las unidades de 1000, como las unidades de, perdón, las unidades de 1000 no, este es de las de unidades, decenas, centenas, de las centenas, entonces lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? ¿Por 10 a la qué? A la 2, porque 10 a la 2 es 100. Y 100 multiplicado por 4, ¿cuánto me da? 400. ¿Tiene lógica? Claro que sí, porque el 4 está en la, unidad, en la casilla de las centenas. Y cuando lo leemos, de hecho lo leemos así, 400, porque el 4 está en la casilla de las centenas. Y luego sigue la casilla de ¿qué? De las unidades de 1000. Como está en la casilla de las unidades de 1000, el 5 lo multiplicamos por 10 a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque el 1000, ¿cuántos ceros tiene? Tiene 3 ceros. Y finalmente el 3, este otro 3 está ubicado en la casilla de las decenas de 1000. O sea, los 10 miles. 10.000, 20.000, 30.000. Los 10 miles que son las decenas de 1000. Y como son las decenas de 1000, el 10.000, ¿cuántos ceros tiene? 4. Por eso lo multiplicamos por 10 a la 4. Y 10.000 multiplicado por 3, ¿cuánto me da? 30.000. 30.000. ¿Tiene lógica? Claro que sí, porque el 30.000 está ubicado en las decenas de 1000, o sea, en los 10 miles. Si yo cojo y sumo todo esto, ¿qué número me tiene que dar? 35.400. Pues 35.436. Entonces, está claro cómo descomponer en polinomios. Simplemente es dejar la casilla, o sea, dejar el mismo número y multiplicarlo por la casilla en la que se encuentre. Si el número está en la casilla de las centenas, lo multiplico por 10 a la 2. Si el número está en la casilla de las decenas de 1000, lo multiplico por 10 a la 4. Hago las multiplicaciones y luego sumo todo. Si yo hago eso, me tiene que devolverse al número original. Entonces, lo que le estaba diciendo ahorita, 3 por 10 a la 4 representa la casilla de las decenas de 1000. ¿Por qué la casilla de las decenas de 1000? Porque es el 10 multiplicado por 1000, entonces decenas de 1000, lo llama así. Y ahí está el dígito 3. De manera similar, 5 por 10 a la 3. El 5 está en la casilla de las unidades de 1000, el 4 está en la casilla de las centenas, el 3 está en la casilla de las decenas y el 6 está en la casilla de las unidades. Los números naturales nos sirven para medir, localizar, codificar o contar. Esa sería la primera conclusión. Y la segunda conclusión es, en el sistema de numeración decimal, cada vez que un dígito se desplaza un lugar hacia la izquierda, aumenta su valor 10 veces. ¿Tiene lógica? Claro que sí. Si están las unidades y lo paso para las decenas, ¿cuántas veces aumentó? 10 veces, ¿cierto? Porque pasó de ser una unidad a ser una decena. Si está en la casilla de las decenas y lo muevo para las enteras, ¿cuántas veces aumentó? 10, porque 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Si lo paso de las centenas a las unidades de 1000, ¿cuántas veces aumentó? 10 también. ¿Por qué? Porque 100 por 10, ¿cuánto es? 1000. Entonces, cada vez que yo me muevo una casilla para la izquierda,
el valor de la casilla aumenta por 10. Lo estoy multiplicando por 10. Esa es la segunda conclusión. Bueno, miremos aquí esto de acá. En este ejemplo que aparece en un libro físico, que ustedes lo pueden mirar con calmita después, ¿cómo creen que se está utilizando acá los números naturales? ¿Qué uso le estamos dando? Tenemos acá posición, país, medallas de oro, medallas de plata. O sea, nos están colocando los países, nos están colocando cuántas medallas ganó cada país, en qué categoría. ¿De qué manera estamos usando ahí los números naturales, Sebastián? Entonces acá dice Sebastián que para contar la cantidad de medallas que ganó cada país, o sea, lo estamos usando para contar. Y aquí donde aparece la posición, ¿será que eso es para contar también? Dice posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 10. Miremos este cheque, vea. Identifiquemos los números que aparecen en este cheque. ¿Será que todos los números que aparecen en ese cheque se utilizan de la misma manera o tienen diferentes usos ahí? Por ejemplo, este de acá, que tiene la plata del cheque, lo que vale el cheque, 506.707. ¿Qué tipo de número lo estamos usando ahí? ¿Será que es para contar, para codificar, para localizar? ¿Para qué estamos utilizando eso? ¿Y eso qué es? Eso es contar, eso es medir, ¿eso qué es? Contar, estamos contando plata, ¿cierto? Contando plata. Este que aparece aquí, 2018-02-24. ¿Qué tipo de uso le estamos dando? La fecha. ¿Y eso qué vendría haciendo? ¿Estamos contando también ahí? Este de aquí, este acá que dice el teléfono. ¿Eso qué será? ¿Será para contar, para medir, para codificar o para qué? Para codificar. ¿Por qué para codificar? Porque ese número de teléfono es único. El número de teléfono que está aquí solo lo tiene una persona y no lo tiene más. Entonces, cuando es para identificar algo o codificarlo, entonces estamos diciendo que se está utilizando para identificar o codificar. Y este de acá que dice calle 23B 310. Para localizar. Entonces, fíjense que todos los números que estamos viendo ahí, todos son naturales, pero cada uno puede tener un uso diferente. Este de acá lo estamos usando para codificar o para identificar algo. Este para localizar porque es una dirección. Este para contar porque es plata. Entonces, ven que a pesar de que todos son naturales, se pueden utilizar para diferentes cosas. Entonces, fíjense aquí que la fecha también se puede tomar como una medición. ¿Qué estamos midiendo ahí? El tiempo. El tiempo. Estamos midiendo el tiempo. ¿Qué año es? ¿Qué mes es? ¿Qué día es? O sea, estamos midiendo el tiempo. Para medir el distanciamiento social, muy bien, Juancho. ¿A cuántos metros debemos estar nosotros si estamos fuera del salón? Si estamos fuera del salón y vamos al descanso, a 2 metros. ¿A cuántos metros debemos estar si estamos en el salón? A 1 metro. A 1 metro. Si estamos en el salón con tapabocas y en nuestro punto seguro, estamos a 1 metro. Si nos tenemos que mover del salón para el descanso, para almorzar, nos tenemos que ubicar a 2 metros uno del otro. Y si nos vamos a almorzar en la cafetería, ¿cuánto debemos estar? A 2 metros. ¿Por qué? Porque estamos sin tapabocas comiendo. ¿Listo? Entonces fíjense que estamos utilizando los números naturales para medir. Con esto terminamos el tema, chicos. La cédula puede ser también para comprar. Bueno, muy bien. Juan Felipe pregunta que para qué sirve la cédula, qué tipo de número sería. Y él dio la respuesta, servía para identificar o codificar. Identificar o codificar. ¿Por qué identificar o codificar? Porque el número de cédula es único. Entonces, para los que están viendo la grabación, en el campus virtual van a encontrar en la actividad debajo de la de hoy, que era la explicación, van a encontrar la actividad de aprendizaje que vamos a hacer la próxima clase. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver, ustedes son sexto, nos volvemos a ver en matemáticas hasta el jueves. El jueves, durante la hora de clase, con los presenciales, vamos a desarrollar la actividad que aparece ahí. Los que están en casa virtual pueden conectarse la primera hora para preguntar cosas y en la siguiente hora, si ya queda totalmente autónomo. Nosotros aquí en el colegio, ustedes allá en la casa. Y ya con esto me despido y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga.